Bueno, muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Es un placer para mí darles la bienvenida a una nueva charla de este ciclo de infectología en el cual hemos venido trabajando tan fuertemente de la mano de ACIMUC y AMSEM. El día de hoy vamos a hablar de otitis y faringoamigdalitis. La charla va a estar a cargo del estudiante Sergio Monares, quien también es el presidente de AMSEM. Entonces esperamos que esta charla sea de su agrado. La dinámica que tendremos esta noche va a ser la misma que hemos tenido. Entonces, lo que haremos es que si tienen algunas preguntas que les surjan durante la charla, lo ideal es que las escriban primero por el chat y al final, pues, nuestro oponente abrirá un espacio para que todas sus dudas sean resueltas. Entonces, bueno, sin más preámbulos, yo creo que podríamos ir dando inicio a la charla. Entonces, Checho, ¿estás listo? Sí, 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 lo estoy. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto. Listo, perfecto. Vale, entonces, muy buenas noches a todos los que nos escuchan. De parte de AMC, traemos hoy la charla consistente en, ay, no me pasa, listo, faringoamigdalitis y otitis media aguda. Mi nombre es Sergio Monares, soy estudiante de medicina de la Universidad del Quindío, soy miembro fundador de AMC, presidente de la misma, de este grupo de compañeros interesados en la infectología, la microbiología y la farmacoresistencia. Entonces, ¿cuál es la idea de esta charla? La idea de esta charla es que primero, aprendamos, por supuesto, que todos nos queden claros los conceptos de qué es la faringoamigdalitis, qué es la otitis media aguda, teniendo en cuenta que no es la única de las otitis que existen, sino que nos vamos a centrar principalmente en esta. Y lo segundo, por supuesto, es que no nos aburramos, ¿sí? Porque es que en ocasiones algunos pueden considerar que estas son un par de enfermedades que son muy facilitas, que de pronto no tienen mayores consecuencias, que es algo realmente evidente y vale la pena leer con detenimiento para darnos cuenta de que son patologías de una importancia fundamental en nuestra labor como médicos. ¿Listo? Entonces, espero que sea de su agrado y vamos a comenzar. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿por qué AMC le dio por preparar esta charla de dos enfermedades al mismo tiempo? Entonces, para ello es muy sencillo, tenemos que remitirnos a la anatomía. Y si vamos a hablar de la anatomía, entonces vamos a encontrar que en la imagen ustedes pueden ver a un bebé, ¿cierto? Tenemos una persona chiquitica, pero ¿cuál va a ser la importancia? Resulta que todos nosotros tenemos una tuba auditiva, ¿cierto? Esta tuba auditiva va a venir desarrollándose a lo largo del crecimiento de una persona y esa tuba auditiva tiene unas particularidades anatómicas fundamentales que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos simplemente es en un corte coronario la anatomía del canal auditivo. Y ese canal auditivo lo vamos a dividir en varias partes. Tenemos la parte del canal auditivo externo, en que lo encontramos aquí. Posterior a ello tenemos el canal auditivo medio y finalmente el oído interno. ¿Y en qué nos vamos a centrar en esta ocasión? Sencillo. Vamos a mirar que todo el sonido viene por el canal auditivo externo y una vez de que ha llegado aquí, que es la parte timpánica, va a impactar y va a generar vibraciones que van a pasar a los huesecillos, que son los tres: martillo, yunque y estribo. Bastante evidente, bastante claro. Posterior a ello, eso va a pasar, tenemos timpano, martillo, yunque, estribo, y vamos a tener lo que va a ser el aparato vestibular. Y en el aparato vestibular nos vamos a encontrar con los canales semicirculares encargados de la parte del equilibrio y afectados principalmente en el vértigo, cosa que no nos incumbe hoy. Y tenemos la cóclea, que sabemos que todo este movimiento va a ser el que nos va a permitir escuchar para que después tengamos la formación del nervio vestíbulo coclear formado por los dos, por la parte vestibular y por la parte coclear. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos tener en cuenta hoy? Es muy sencillo, nos vamos a basar en la parte del oído medio y en el oído medio vamos a tener este pedacito de aquí que está justo por debajo de los tres huesecillos de los que ya hablamos y esto es lo que le decimos la tuba auditiva. Y esa tuba auditiva, por supuesto, que necesita una musculatura y esa musculatura va a estar dada principalmente por el tensor del velo del paladar. Entonces, teniendo en cuenta esta parte de la anatomía, si esto nos queda claro, vamos a tener clarísimo todo lo que va a ser tanto la faringoamigdalitis como la otitis media aguda. Porque resulta que esta tuba auditiva va a ir a desembocar a nada más y nada menos que la faringe, ¿listo? Entonces, vemos que necesariamente las patologías
que estén relacionadas con el oído medio, con muchísima facilidad van a estar relacionadas con aquellas que están dadas en la zona de la faringe, porque lo que vamos a mirar simplemente va a ser un transporte de bacterias u organismos que pueden subir desde la orofaringe hacia el oído medio. Y resulta que este epitelio que estamos viendo aquí comparte características con el de la faringe, en tanto que vamos a tener un epitelio, ay, ¿qué pasa con el cursor? Ya, vamos a tener un epitelio respiratorio, y ese epitelio respiratorio tiene ciertas características, que a diferencia de la laringe no va a tener tantas células de Gottlieb, y esas células son las encargadas de empezar a mover con sus cilios todo lo que esté pasando por aquí, y ese movimiento va a ser lo que nos va a permitir limpiar esas secreciones, pero resulta que cualquier cosita que me pueda llegar a obstruir esta zona de acá, se va a ver manifestada en ciertos síntomas. Y eso es exactamente lo que pasa cuando estamos viajando, ¿sí? Cuando estamos viajando en avión o bueno, voy a poner un ejemplo que sea un poco más personal. Cuando estamos viajando en bus, ¿sí? Y estamos pasando de una altura muy elevada, ¿sí?, a una altura muchísimo menor. ¿Qué es lo que va a pasar? El oído medio va a estar en compaginación con la presión externa, ¿sí? ¿Y cómo se va a conectar el oído con la presión externa? Sencillo, pues por la boca. Si tenemos esta comunicación de aquí, vamos a ver que en el momento en que abrimos la boca, inmediatamente se van a igualar ambas presiones. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en el momento en que nosotros empecemos nuevamente a bajar? Digamos que estábamos a cierta altura y empecemos a bajar y hayan cambios de presión y de pronto nosotros tengamos una anatomía según la cual nuestra tuba auditiva es un poco más delgada. Bueno, listo, se va a tapar, pero es que si es más delgada, se va a tapar de manera irremediable. Y es por eso que nosotros vamos a empezar a mascar chicle o vamos a empezar a abrir la boca sencillamente para destapar esta zona auditiva que está aquí, porque en el momento en que esto se tapa, entonces aquí va a quedar una presión que es totalmente diferente. Y esa presión va a intentar ser vencida por el músculo tensor del velo del paladar, que probablemente sea uno de los músculos que nos costó mucho aprender, porque en últimas no entendíamos qué era lo que hacía o cómo funcionaba. Y es que él se encarga simplemente de tirar de manera tal que se abra este espacio y se igualen las presiones. Si él empieza a tirar y esto no se abre y no se igualan las presiones, ¿qué es lo que le va a pasar a este tímpano? Sencillo. El tímpano, si hay una presión negativa, pues va a quedar retraído, y si hay una presión positiva, pues va a quedar abombado hacia afuera. Es decir, que en el momento en que esto está lleno de aire, ese aire está ejerciendo presión, y esa presión va a ser lo que empuje esta membrana timpánica. Pero resulta que el aire no va a ser lo único que puede empujar la membrana timpánica. ¿Qué otras cosas la pueden empujar? Sencillo, cualquier líquido que empiece a almacenarse en esta zona. Ese líquido va a empezar a empujar y a empujar y a empujar, incluso puede llegar a tener la capacidad de perforar esta membrana timpánica y generarnos, pues, otra de las patologías de las que vamos a mencionar a lo largo de la exposición. Básicamente, si tenemos claro lo que acabamos de mencionar, ¿sí?, con los ejemplos que son cercanos a toda nuestra vida, entonces vamos a entender por qué estamos hablando de faringoamigdalitis junto con la otitis media, porque estamos hablando del conducto auditivo medio de carácter aguda, porque también hay otitis media que no es aguda, sino que es simplemente una efusión que se encarga aquí sin características inflamatorias. Entonces, como yo no puedo ver el chat, espero que esté claro y ustedes asientan con la cabeza si yo les pregunto si está claro. ¿Listo? Entonces, ¿está claro? Bien, ok. Pasamos a esta diapositiva. A este niño ya se los había mostrado, ¿listo? Ya les había indicado que cuando estamos chiquitos tenemos toda esta tuba auditiva, pero con unas características propias que van a ir cambiando a lo largo de nuestro crecimiento. Entonces, sin ni siquiera ver la de un adulto, o sea, si nos mostraran esta imagen así de repente, de la nada, ¿qué podríamos nosotros decir de la descripción de esta tuba auditiva? Ah, bueno, podemos decir que tiene una pendiente muy baja, muy poquita pendiente, es decir, que está casi horizontal. La inclinación que tiene es muy poca, tanto así que miren que parece de cierta manera que fuera una línea horizontal, ¿sí? Miren, aquí tenemos canal auditivo externo, tenemos todos los huesecillos de los que hablamos, la cóclea, que es este caracolcito, y esa sería la tuba auditiva. Esto lo tenemos todos, pero resulta que conforme empezamos a crecer, esto va a cambiar, y esto va a ser con lo que vamos a terminar. Vamos a terminar con una tuba auditiva que no va a estar en absoluto horizontalizada, sino que va a ser más larga, va a tener incluso algunas partes cartilaginosas, pero de manera muy leve, pero adicional a ello, va a ser más larga y va a tener esta pendiente de aquí. Y es esta pendiente la que nos
va a salvar cuando estamos un poquito más grandes de mantener con una otitis media. Básicamente, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Sin que tengamos que avanzar en las diapositivas, ya podemos empezar a inferir que estar chiquito, que ser jovencito, que ser un niño, es un factor de riesgo para tener más otitis media aguda, ¿sí? Eso es lo que estamos mirando aquí de manera sencilla. Sencillo. ¿Qué otra cosa podemos decir aquí? Pues que tomar tetero o el uso de un chupo podría ser una fuente de exposición a que empiecen a caer secreciones, que empiecen a dar una infección y un aumento de la presión que se nos está guardando aquí para generar una otitis media aguda. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la exposición. Pero basta con que ya tengamos esta parte de los diagramas claros para que seamos conscientes de qué es lo que estamos, de qué es lo que estamos hablando prácticamente aquí. ¿Listo? Entonces, ¿está todo claro? Perfecto. ¿Listo? Así hacemos como si esto fuera algo un poco más íntimo. Los veo imaginariamente y ustedes a mí. Entonces, vamos a empezar con la primera de las enfermedades. Vamos a hablar de la faringoamigdalitis. ¿Y qué va a ser la faringoamigdalitis? Sencillo, tenemos una terminación, un sufijo itis que nos va a hablar de inflamación y tenemos la parte faringia y amigdalina y o tonsilar. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de un proceso inflamatorio que está siendo dado en esta región. Y ese proceso puede ser bien sea bacteriano, puede ser viral o incluso por otras razones, que es lo que vamos a estudiar. La parte de la etimología es bastante clara. Entonces, pasamos aquí a la epidemiología. ¿Y qué vamos a decir de la epidemiología? Que es el 2% de la totalidad de todas las consultas que se generan en el hospital, ¿sí? Y este 2% es a nivel mundial. Consecuentemente, aquí estamos hablando de aproximadamente 12 millones de personas que están consultando por enfermedad de la faringoamigdalitis en el mundo cada año, ¿listo? Y su incidencia tiene un punto máximo en la infancia y en la adolescencia. ¿Listo? Sabemos la infancia, ya lo dijimos por qué, y en la adolescencia, curiosamente, sucede un pico. El 50% de los casos ocurren antes de los 18 años y a partir de ellos a partir de los 18 años empiezan a disminuir hasta que llega a los 30 años. En los 30 años, nuevamente, tenemos un pico porque vamos a ver que las prácticas sexuales pueden ser un factor de riesgo, las prácticas sexuales inseguras, por supuesto, pueden ser un factor de riesgo para generar faringitis. Y es por eso que tenemos ese pico a partir de los 30 años, ¿ok? Pero principalmente entre los 30 y los 40. Entonces, ¿cuál va a ser la etiología de la faringoamigdalitis? Bueno, entonces vamos a tener varias causas, pero las vamos a resumir en dos bloques grandes. Tenemos las infecciosas y las no infecciosas. Como estamos hablando desde AMC, por supuesto que haremos énfasis en la parte infecciosa. ¿Y qué encontramos en esa parte infecciosa? Tenemos bacterias y virus. Y si vamos a hablar de bacterias, tenemos un montón. Pero ¿cuál es la que tenemos, en cuál tenemos que manifestar un especial interés? En el estreptococo del grupo A, que lo vamos a simplificar como el gas. ¿Listo? Y en la parte de los virus, tenemos los virus respiratorios, y en esa parte de los virus, pues vamos a tener varios. Vamos a tener el adenovirus, el rinovirus, incluso podríamos tener algunos más raros como el enterovirus, la influenza, pero ya los vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esto rápido. Tenemos causas infecciosas. ¿Listo? Miremos, ya dijimos que están infecciosas y no infecciosas. Entre las infecciosas, primero los virus. ¿Y por qué primero los virus? Vamos a pensar primero los virus porque pueden llegar a ser incluso la mitad de las causas infecciosas de toda la faringoamigdalitis. Entonces, son del 25 al 45% y ahí encontramos adenovirus, rinovirus e incluso coronavirus. Pero afortunadamente en este coronavirus estamos hablando del SARS-CoV-1 y no el de la pandemia actual. Sí, que Cardi nos dejó este meme memorable. Hay otros, por supuesto, que nos van a causar faringoamigdalitis, sí. Por supuesto, está el enterovirus, influenza A y B. En influenza, sobre todo, vamos a tener una especial atención en la manifestación sintomatológica para influenza y sincitial respiratorio. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles van a ser las manifestaciones sintomatológicas en general de estos virus respiratorios? ¿Listo? Tenemos fatiga, ¿ok? Congestión nasal, listo. Tos, que está en negrita y ahorita les cuento por qué. Rinitis, conjuntivitis, estornudos, ronquera, úlceras orales y un exantema viral, del cual ahorita les voy a mostrar una foto para que ustedes me digan si es realmente notable y diferenciador de una bacteriana. Además, los pacientes van a presentar fiebre, sí, también, pero va a ser de bajo grado, a excepción del virus de la influenza. Por eso les decía ahorita que tenemos que tener en cuenta esta diferenciación. La linfadenopatía cervical, ¿dónde la vamos a encontrar? Bueno, pues sí, en el cuello. Obviamente, pero es que resulta que tenemos ganglios tanto en la zona anterior y posterior. Entonces la linfadenopatía cervical va a ser manifiesta únicamente en la parte anterior
tanto en la parte viral como en la bacteriana. ¿Listo? O sea, si tenemos ganglios posteriores, estamos frente a otra cosa. La linfadenopatía cervical puede estar presente, pero generalmente no es prominente en este caso. Es decir, que hay una linfadenopatía, ¿sí?, cervical anterior, pero esta linfadenopatía no es ni tan grande, ni tampoco es tan sensible. Les estaba hablando ahorita de la tos. Resulta que la tos, aparentemente, de acuerdo a un estudio, es uno de los indicadores más fiables de que podemos estar frente a una faringitis de origen viral. Pero por más fiable que sea, no es lo suficientemente fiable como para yo decir que estoy indiscutiblemente frente a una faringitis viral, porque vamos a mirar que los síntomas, tanto virales como bacterianos, se van a solapar entre sí. ¿Listo? Entonces, como no puedo fiarme de los síntomas, vamos a mirar luego qué vamos a hacer. ¿Cuáles son las otras causas infecciosas que tenemos? Bueno, tenemos el estreptococo del grupo A, que es el gas, que fue el que estábamos hablando ahorita, y es un agente bacteriano. De entre los bacterianos es el más común, hasta el 15% de los casos de la bacteriana, y este se va a manifestar, entre otras cosas, con dolor de garganta, pero este va a ser de un inicio súbito, ¿listo? Esto es muy importante, es de un inicio súbito, es decir, el mismo día que se empieza a presentar, se empieza a manifestar la infección, ese mismo día duele, y duele tanto como va a doler a lo largo de la faringitis, ¿sí? No va a ser un dolor gradual que se vaya incrementando. Va a presentar fiebre y va a ser muchísimo mayor a la de las causas virales. Va a tener edema faríngeo y además exudados amigdalinos irregulares. Entonces uno podría llegar a creer ingenuamente que si hay exudados alrededor de las amígdalas, entonces sí, ya, eso es bacteriano. Pero resulta que en las virales también podríamos llegar a encontrar el exudado amigdalino o periamigdalino. Y además va a haber también una linfadenopatía cervical, que pues obviamente es anterior, pero esta va a ser infinitamente más prominente y mucho más sensible. ¿Qué otra cosa tenemos para agregar aquí? Resulta que este gas o el estreptococo del grupo A va a ser aún más común conforme menos desarrollado sea el país del que estemos hablando. Por eso es que no podemos fiarnos únicamente de este 5 a 15%. Decimos que en general es un coco, ¿cierto? Es un coco facultativo, eso lo sabemos que es gram positivo, sabemos que crece en cadenas, que así lo podríamos encontrar cuando estamos haciendo las tinciones. ¿Y qué decimos del gas? Que su único reservorio conocido hasta el momento está en piel, membranas y mucosas, ¿listo? ¿Cuál es como la gran importancia de que le estemos botando carreta al gas mucho más que a los otros? Porque es que él está en la capacidad de provocar las complicaciones que bien pueden ser supurativas o no supurativas, y eso va a ser fundamental. Entonces, bueno, ya dijimos, el inicio es brusco, y vamos a mirar unas características básicas de esto. Entonces, allá ustedes desde la casa, ¿listo? Les estoy mostrando 3 imágenes. Las 3 imágenes, ¿sí?, son de una, bueno, les voy a dar 2 segundos para que ustedes piensen si es una bacteriana o una viral, ¿sí? Ya les doy la pista, es que las 3 hacen parte del mismo bloque, bien sea viral o bacteriana. Entonces, como yo no les puedo, no puedo ver la parte del chat, ¿sí?, pueden irlo respondiendo allí en el chat. Pueden simplemente escribir la B grande, ¿sí?, de bacteriana, y la V de viral, ¿listo? Ahí lo van escribiendo y nuestro manager en estudio va a estar leyendo esa pedacito. Entonces, listo. Esperando que ya lo hayan escrito, ojalá, porque si no me voy a sentir hablando un poquito Sí, solo. sí, casi todos ¿Sí? ¿Se escribieron? dicen que Ok, B perfecto. de bacteria. Sí, muchos. B de bacteriano. Listo, ok, fascinante, espectacular. Me gusta mucho que estén participando. Si me ignoran, me siento como en mi casa. Entonces, efectivamente, estamos hablando de un bloque de faringoamigdalitis bacterianas. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en este bloque? Les voy a mostrar. En este primero, bueno, tenemos los exudados, eso es claro, ¿listo? Pero en este primero, aparte de los exudados, les quiero mostrar o quiero pedirles que tengan en cuenta que además hay una inflamación de la faringe, que va a ser propio de la faringoamigdalitis bacteriana, que no es, por supuesto, un indicador fehaciente, pero sí sí tiende a estar más en la bacteria, ¿listo? En esta, obviamente, también tenemos las amígdalas inflamadas, mucho más edematizadas que aquí, tenemos ese exudado periamigdalino, tenemos además afectada la parte de la úvula, no está edematizada, pero sí vemos que empieza a ser afectada. Pero lo que quiero que veamos aquí es simplemente el pus en las faringes. Y finalmente, lo que tenemos aquí es otro de los síntomas. Esta sería una faringoamigdalitis bacteriana, que de pronto esta sería la que les hizo dudar un poquito, ¿sí?
Pero ¿por qué podemos decir que es bacteriana? Porque está presentando las petequias en el paladar, ¿listo? Las petequias en el paladar, que se podrían confundir con un eritema generalizado de la mucosa, estas petequias nos van a hacer pensar mucho más en una faringoamigdalitis bacteriana, ¿listo? Yo creo que estamos claros, yo creo que vamos bien, creo que conforme lo vamos haciendo así, es bastante digerible el tema. Que dijimos que teníamos unas complicaciones que eran supurativas y otras que son no supurativas, ¿listo? Entonces, entre las supurativas, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una otitis y ya vimos por qué, ¿sí? Ya vimos por qué, tenemos la cercanía. ¿Qué es la otitis? La otitis puede ser sencillamente la consecuencia de una amigdalitis que no hemos tratado, ¿sí? Y esa otitis me puede llevar incluso a sintomatología de hipoacusia, vértigo, entre otras, ¿listo? Celulitis o periamigdalino, yo creo que es bastante evidente con las imágenes anteriores. Sinusitis, porque tenemos todos los senos paranasales en continuidad. Meningitis, bactemia, fascitis necrotizante. Entonces, mejor dicho, ustedes saben todos que tener un absceso es un factor de riesgo para que ese absceso pase a otro lado y me termine infectando todo. Y las no supurativas, estas no supurativas son importantes porque están inmunomediadas. Y estas inmunomediadas tienen una particularidad, y es que el estreptococo está en la capacidad de generar una afección de órganos distantes. Entonces, si usted alguna vez tuvo faringoamigdalitis en la infancia a repetición, desafortunadamente usted tiene un gran riesgo de fiebre reumática si no lo trataron bien. Recuerden que la fiebre reumática no va a afectar únicamente a las articulaciones, sino también al corazón, entre otras cosas, pero pues ahí es donde mayormente se manifiesta. Tenemos la glomerulonefritis post-estreptocóxica o infecciosa, ¿sí? Que es justamente posterior a un evento de vías aéreas superiores de carácter bacteriano, porque el estreptococo está en la capacidad de generar complejos autoinmunes que van a llegar allá y me van a terminar dañando el riñón. Tenemos una artritis reactiva por la misma razón de los complejos autoinmunes de los complejos inmunes, perdón, y finalmente tenemos el pandas. ¿Y qué va a ser el pandas que tiene ese nombre tan gracioso? La P, lo voy a ir señalando uno por uno. La P va a ser de pediatric, tenemos la A de autoimmune, tenemos la N de neuropsychiatric y la tenemos disorders, tenemos associated to streptococcus. Entonces, mi inglés, francamente y evidentemente no es el mejor, pero básicamente estamos hablando de un desorden que es autoinmune, que va a estar asociado al estreptococo y que va a tener características neuropsiquiátricas y que se va a manifestar con unos síntomas que son principalmente unos tics, ¿cierto? Tics que aparentemente no tienen ninguna otra razón, unos movimientos involuntarios como si fueran unas corias, sin ser corias, por supuesto, y eso están asociados. Además, en la parte psiquiátrica, lo que les acabo de decir, la parte neurológica, en la parte psiquiátrica está asociado a un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Listo? ¿Sorprendente? Claro que sí, por supuesto, que un estreptococo te pueda terminar generando un trastorno obsesivo compulsivo, me parece francamente increíble. Ahora, otras cosas que son muchísimo más raras, son VIH y otras infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Esto es francamente extraño, no es lo usual, pero resulta que cuando tú estás recién infectado por VIH, en el momento en que empiezas a presentar sintomatología, está lo que le denominamos un síndrome retroviral agudo. Que ese síndrome retroviral agudo va a ser bastante similar a una gripa o un resfriado y va a estar asociado en el 40% de los casos, además, a una faringitis. Pero resulta que esta faringitis va a tener unas características un poquito diferentes. Vamos a tener unas lesiones mucocutáneas que van a doler, ¿listo? Pero estas lesiones, ¿sí? Van a ser, como se las muestro en la siguiente imagen, en esta de aquí. Son con una base blanca, ¿sí? O sea, tienen una base blanca, perdón, tienen el perímetro, les voy a señalar, tienen una base blanca o clara, ¿sí? El perímetro es eritematoso, claramente, ¿sí? Y hay una presencia de erupción cutánea que está generalizada, pero en la parte faríngea nomás, sin afectar las tonsilas. Bueno, es decir, que es una faringitis, no una faringoamigdalitis, de lo que estamos hablando aquí. Y adicional a ello, esto, si lo encontramos en un paciente en una edad avanzada, después de los 30 años, como les dije, y tiene conductas sexuales de riesgo o alguna otra conducta de riesgo para la infección por VIH, entonces encontramos esto, listo, vamos a empezar a pensar en VIH. Recuerden que las manifestaciones del VIH son múltiples y las podemos encontrar desde la faringe, que es lo que espero, un dato chévere y nuevo que hayan aprendido hoy, hasta incluso las uñas, ¿listo? Pero eso será algo de lo que podemos hablar en otra ocasión. Entonces, vamos a pasar ahorita a las causas que son las no infecciosas. Y resulta que en las causas no infecciosas también tenemos
mucho de qué hablar, pero no va a ser nuestro énfasis de hoy. Tenemos la rinitis alérgica o sinusitis, ¿sí? Tenemos la enfermedad por reflujo gastroesofágico, sencillamente porque ese reflujo, en el momento en que suba hasta la parte de la faringe, pues va a generar una irritación e incluso puede llegar a generar un espasmo de la zona, ¿sí? Y ese espasmo se puede manifestar con síntomas asmáticos de problemas al respirar. Curioso, pero cierto. Fumar o la exposición a humo de segunda mano. ¿Por qué? Pues porque ese humo va a generar irritación de la parte de la faringe. Y la exposición al aire seco, sobre todo principalmente en el invierno. Es decir, que el invierno, aunque la faringitis pueda parecerse en demasía a un trastorno de un resfriado común, pues aquí no estamos hablando de ningún virus ni nada similar, sino que estamos hablando simplemente de aire frío que está irritando la zona. Además, tenemos el trauma de intubación traqueal, ¿listo? Ese trauma me puede terminar generando una faringitis, sencillamente, bueno, yo creo que la imagen es bastante manifiesta y como podemos ver, las zonas rojas empiezan a hacerse más rojas conforme está cercano el trauma, ¿listo? Tenemos los IECA, ¿sí? Entonces, el paciente que está con enalapril, con captopril, que constantemente está haciendo faringitis, bueno, listo, entonces lo cambiamos. Trastornos autoinmunes, tenemos Kawasaki, no sabría decir si el like Kawasaki que estamos viendo hoy con el coronavirus podría estar presente, no lo sé. Fiebre periódica, estomatitis aftosa o incluso un síndrome de Behçet. ¿Y qué es el síndrome de Behçet? Es un trastorno raro, rarísimo, increíblemente raro, que consiste básicamente en inflamación de los vasos sanguíneos, ¿sí? Inflamación de los vasos sanguíneos. ¿Y cuáles van a ser los síntomas? Porque resulta que varias enfermedades autoinmunes nos dan inflamación de los vasos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser los síntomas prioritarios o los que más se ven en esto? Vamos a tener llaguitas en la boca, ¿sí? También esas llagas se van a presentar en los genitales y finalmente es un paciente que va a estar constantemente con los ojitos inflamados y va a presentar sarpullidos todo el tiempo. ¿Listo? Pero pues bueno, simplemente esto como datos chéveres porque son cosas que no, como que se sorprende un poco que también nos puedan dar faringitis o faringoamigdalitis. Ahora, pasemos ya como entrando en materia. Miren que tuvimos una introducción grande de la parte anatómica, pasamos a la etiología y ahorita sí, vamos al diagnóstico. Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir del diagnóstico? Vamos a decir que tenemos dos grandes opciones, virus respiratorios hasta la mitad de las oportunidades y un estreptococo del grupo A. Entonces, solamente para que hagamos aquí el resumen de lo que habíamos dicho, el estreptococo del grupo A, una fiebre que es mucho mayor que la de los virus respiratorios, que además me puede dar las complicaciones tanto supurativas como no supurativas, que tengo exudados amigdalinos, pero no siempre, que hay linfadenopatía cervical anterior, sensible y grande, que además hay una erupción escarlatidiforme, mientras que por el lado de los virus respiratorios tenemos fiebre, rinorrea, tos, ronquera, esta rinorrea o rinitis, no, aquí está la rinitis, también se le puede denominar coriza, conjuntivitis, úlceras orales, y si ustedes se fijan, tenemos aquí rinitis, conjuntivitis, ¿sí? Es decir, estamos hablando de los pacientes que son usualmente alérgicos o que pueden caracterizarse dentro de estos síndromes, pero que no nos va a descartar de una. Tenemos, además, un par de manifestaciones que a mi parecer, son un poco complejas de identificar para diferenciar si estamos frente a un estreptococo del grupo A o frente a virus respiratorios, y son las siguientes, ¿sí? Tenemos una erupción escarlatiniforme propia del estreptococo versus un exantema viral. Como pueden ver, son abrumadoramente distintos, ¿cierto? Es decir, bueno, es complejo, ¿sí? Tenemos que ser sinceros, es complejo. Se supone que en esta erupción, ¿sí? Estamos viendo la zona anterior del antebrazo y empezamos a ver cómo pues, hay ciertas protuberancias rojas, bastante similar al exantema viral, ¿sí? Entonces, a mi parecer, por supuesto, esto queda a su decisión y en su criterio clínico, pero creo que esto no podría ser fácilmente un criterio para diferenciarlos, y es que en general los síntomas no son un criterio lo suficientemente fuerte para diferenciar una faringoamigdalitis por estreptococo del grupo A, gas, versus virus respiratorios. ¿Listo? Solamente se los traigo para que lo conozcan y lo tengan en cuenta. Entonces, continuemos. ¿Cómo vamos a hacer ese diagnóstico? Listo. Entonces resulta que nos estamos enfrentando, nos estamos enfrentando a una sospecha de infección viral. ¿Listo? Entonces aquí les hice como un gran resumen de lo que es el algoritmo, pero nos vamos a trasladar al primer mundo, ¿sí? Siéntanse viendo esta charla desde California, hagan de cuenta que tienen absolutamente todo a mano. Entonces les llegó un niño, ¿sí? Les llegó un niño
sencilla, les llega un niño con síntomas que ustedes dicen, uy, eso como que es una faringoamigdalitis, ¿sí? Pero resulta que ese niño entonces se le van a empezar a preguntar, o un señor le van a empezar a preguntar todos los síntomas, y por supuesto ustedes se acuerdan, sí, yo recuerdo que Checho nos hablaba de la tos, ¿cierto? Entonces le preguntan si hay tos, si tiene rinitis, si tiene conjuntivitis, rinorrea constante, un exantema viral, si ustedes lo pueden diferenciar del otro, y unas úlceras orales. Pero resulta que ese niño de pronto es muy chiquito, ¿cierto? De pronto ese niño no les puede hablar porque es que está tan chiquito que ni siquiera ha aprendido a hablar. Entonces ahí los síntomas, ¿cómo hacemos? Resulta que en un niño menor de 3 años, ¿sí? Los síntomas son bastante extraños. Vamos a tener unos síntomas que son muy prolongados, una congestión y una secreción nasal, ¿vale? La fiebre es leve, es menor de 38, o sea que realmente es una fiebre muy leve, ¿sí? Y hay una y está nuevamente la adenopatía cervical anterior. Y resulta que en estos niños menores de 3 años, ¿cómo le vamos a decir a esto? Le vamos a decir estreptococosis, ¿sí? Eso es lo que vamos a creer que tiene el niño. Pero resulta que yo le estoy hablando de un niño menor de 3 años, pero hay un margen muy estrecho entre el niño menor de 3 años y el niño que es menor de 2 años, solamente 1 año de diferencia. Y lo que pasa es que ese niño menor de 2 años no podrá estar colonizado por una faringoamigdalitis bacteriana porque sencillamente a esa edad todavía no tenemos una cosa que se llama el receptor de la proteína M, y la proteína M es una de las proteínas que tiene el estreptococo. Consecuentemente, no va a tener de dónde pegarse. No digo que sea imposible, lo que pasa es que es rarísimo, ¿sí? A menos que el niño mantenga en contacto con personas que sí estén colonizadas con estreptococo del grupo A. ¿Listo? Entonces, solamente para que tengan ese datico en mente, el niño menor de 2 años no le puede dar, en la mayoría de las ocasiones, una faringoamigdalitis por estreptococo del grupo A. Entonces, ahorita sí, avancemos y vámonos primero por lo fácil. Resulta que usted le preguntó a su paciente si tenía estas manifestaciones y en todo le dijo que sí. Entonces, tú, querido amigo o amiga, eres una persona, un médico muy de buenas. Porque es que si es el caso, entonces simplemente vamos a dar manejo de soporte, AINES o acetaminofén. ¿Listo? Sencillo. Es bastante fácil porque esa faringoamigdalitis va a ser de carácter viral y para ello no necesita ningún tipo de antibiótico, como lo sabemos bien. O resulta que no sé, realmente no sé, los síntomas son blandos, no estoy muy seguro, realmente podría ser bacteriana, pero no me atrevo todavía a decir que ese es el caso. Entonces yo digo, bueno, ok, ¿será que estoy sospechando de estreptococo? Entonces listo, vamos a mirar. Fiebre es mayor de 38, fue de inicio súbito, como decíamos del gas, que es una característica propia, por favor no lo olviden, por eso lo repito tanto. Hay edema tonsilar, o de pronto esa úvula también está edematizada, hay exudados faringeos, hay linfadenitis cervical anterior, y hay rash escarlatiniforme, porque yo fui capaz de diferenciarlo del otro, entonces voy a decir, bueno, ahí ya tengo 3 opciones, ¿cierto? De pronto sí, de pronto no, o de pronto sigue siendo muy blanda la cosa y realmente no sé, ¿sí? O sea, es un paciente muy extraño. Como aquí ya se me acaba la diapositiva, entonces pasamos a la siguiente, porque este es evidentemente distante de la estética, pero espero que sea bastante comprensible. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Resulta que sí, tiene todo eso. Bueno, como estamos en el primer mundo y están viendo estas charlas de California, entonces vamos a pasar a hacer una prueba de RAT, y es que vamos a mirar unos antígenos, vamos a medir estos antígenos, y esto es unos análisis moleculares que vamos a hacer por PCR y vamos a mirar si me da positivo. Y si me da positivo, entonces yo puedo decir, sin ningún miedo a equivocarme, no mentiras, en un 90%, que este paciente tiene un gas y lo que vamos a hacer es iniciar antibiótico, ¿sí? Si me da negativo, entonces me voy a preguntar, ¿será que tiene un nexo epidemiológico? ¿Será que es un paciente que está inmunosuprimido? ¿Será que es un paciente que me vino a consultar y tiene una enfermedad renal aguda posterior a un estreptococo del grupo A que lo colonizó y por eso le sigue apareciendo en la prueba? Entonces, luego de que me hago esas preguntas y me las respondo, digo que sí, entonces voy a mandar un cultivo. Y resulta que el cultivo, a diferencia de la prueba de RAT, es la única prueba en todo el mundo, en este mundo y en todos los mundos donde haya estreptococo del grupo A, que me va a dar hasta un 95 o 98% de sensibilidad y especificidad para decir que sí hay un estreptococo del grupo A. Entonces me da positivo y efectivamente, listo, antibiótico. Pero ¿cuál es el problema? Que el cultivo se me va a demorar entre 1 y 2 días. Entonces, ¿ustedes creen que yo me voy a demorar? Pues pasándonos a Colombia, ¿ustedes alguna vez han visto que alguien vaya por síntomas de faringoamigdalitis y lo demoren 2 días antes de darle antibióticos si es bacteriana? Hombre, eso no pasa. Pero esto es el primer mundo. Recuerden que estamos en este mundo feliz de California. Entonces, ahorita, ese cultivo me da negativo. Como es el 95-98%, entonces eso es viral, así que simplemente se va de manejo de soporte. Muy sencillo.
¿Listo? Ahorita vámonos a este. No, no tiene nada de eso. Realmente no, todavía no puedo como estar totalmente seguro. Listo, entonces vamos a aplicar una cosa que se llama la tabla de Centor. Centor fue un austriaco que dijo, no, vea, yo voy a diseñar una tabla con la que vamos a diferenciar si eso es viral o si es bacteriano, y resulta que esta tabla llegó hasta un 74% de sensibilidad, ¿sí? Y de especificidad, perdón. Entonces, fiebre es mayor de 38, hay exudado tonsilar faríngeo, hay adenopatía cervical anterior y además hay ausencia de tos, como lo he repetido constantemente. Sí, resulta que tenemos todo eso. Ah, bueno, te le das un RAD y que seguramente le va a dar positivo, va a terminar en antibióticos. ¿Listo? No, no tiene nada de eso. Ah, bueno, entonces nos toca pensar en otras cosas. Virus respiratorio, de pronto un sincitial respiratorio, sencillo, estamos hablando de unos nenes muy chiquitos, o un VIH, un paciente grandecito, ¿sí? Esperemos que no sea el bebé, pues sí, puede ser, claro, pero esperemos que no. Lo pienso más en un paciente por allá, cercano a los 30 años, o otras ITS, como les decía, ahí podemos tener desde gonorrea hasta sífilis, ¿listo? O resulta que no, definitivamente nada de eso, no tengo ni idea. Entonces, nuevamente nos remitimos a buscar virus respiratorios. Eso es el primer mundo. Y aquí la enseñanza de esta vida. Primero, tenemos que evolucionar mucho como país, ¿sí? Y lo segundo es que ningún síntoma es confiable para afirmar que la faringoamigdalitis que yo creo estar presenciando delante de mí es por un estreptococo del grupo A. Consecuentemente, el diagnóstico definitivo va a estar respaldado únicamente por una prueba microbiológica positiva o un de garganta o de detección de antígeno RAT para estreptococo del grupo A. ¿Listo? ¿Qué nos dice esto? Que nosotros en Colombia hacemos nuestro diagnóstico netamente con clínica. ¿Por qué entonces va a ser importante esto? ¿Por qué es importante? Porque es pertinente que hagamos esta exposición desde AMC. Sencillo, porque va a ser la clínica lo que nos va a definir el tratamiento. ¿Y por qué es tan importante el tratamiento? Sencillo. Porque resulta que el estreptococo del grupo A se beneficia de una terapia antibiótica que es muy básica, ¿sí? Es muy sencilla, es muy fácil de hacer y tiene 3 objetivos básicos. Mejor dicho, si usted diagnostica bien, tiene un tratamiento fácil. ¿Y es que el tratamiento para qué es? Primero, para prevenir las complicaciones supurativas y no supurativas. ¿Por qué? Porque es que resulta que un estudio que se hizo, que está aquí, ¿sí? Ah, no, mentira, no, este no es, perdón. Un estudio que se hizo en Europa mostró que los síntomas de la faringoamigdalitis, incluso bacteriana, desaparecen aproximadamente en el 70% al quinto día, ¿sí? Es decir, que si al quinto día desaparecen, uno podría decir, bueno, pues realmente, pues, ¿para qué voy a aplicarle antibióticos si en breve va a quitarse los síntomas? Sencillo, es que lo que estamos haciendo aquí es prevenir complicaciones que sí pueden ser terribles, que son tanto las supurativas como las no supurativas. Por otro lado, tenemos que prevenir la transmisión de la enfermedad, principalmente si el paciente tiene contacto con algún paciente, su abuelito tiene una insuficiencia renal aguda, entonces por eso también lo vamos a hacer. No lo queremos colonizar con estreptococo del grupo A. Y finalmente, porque reduce la duración de los síntomas y de su gravedad. Entonces va a ser mucho más fácil porque una vez tú administres el medicamento, en 24 horas ya empiezas a tener una increíble mejoría. ¿Listo? Entonces, también esto nos ayuda para la parte de la incapacidad. Al día siguiente el paciente ya se va a sentir infinitamente mejor. ¿Listo? ¿Que se siente mejor entonces para el medicamento? Obviamente no, por supuesto que no, ya lo sabemos todos en la parte de la infectología. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? ¿Sí? Tenemos que agradecer de rodillas a la serendipia de nuestro querido amigo Fleming, ¿sí? Si no hubiera sido por Fleming, entonces no tendríamos cómo tratar el estreptococo del grupo A y entonces tenemos que va a ser la penicilina. ¿Y por qué es el tratamiento de elección y por qué es tan bacano y por qué es tan genial que sea simplemente con penicilina? Pues porque el tratamiento de elección se da con penicilina porque es muy eficaz, porque es segura, porque es de un espectro estrecho, ¿sí? Estamos cuidando los otros medicamentos y además porque es muy económica por fortuna. Pero es que tenemos otras razones que son de muchísimo, muchísimo peso. Y es que no se ha documentado resistencia a la penicilina entre los aislados clínicos por estreptococo del grupo A. Pero, Checho, ¿cómo así? Si es que a mí me dijeron que en mi hospital la epidemiología es tal que el estreptococo del grupo A está presentando resistencia. Ah, efectivamente, presenta resistencia, pero de acuerdo a la MIC. Es decir, que nosotros simplemente con aumentar la dosis para poder vencer la MIC que se nos esté dando, bien puede ser un estreptococo de resistencia intermedia o alta, con eso va a ser suficiente para que podamos, intermedia, con eso va a ser suficiente para que podamos seguir tratando esto con penicilina. ¿Listo? Y lo último, que es muy importante, la penicilina es el único antibiótico que se ha estudiado y ha demostrado que reduce las tasas de fiebre reumática aguda. Y sí, tenemos siempre la bibliografía en la parte inferior,
al lado del eslogan de AMC, ahí está la evidencia que soporta lo que les acabo de mencionar. ¿Listo? Entonces, importantísimo. Si queremos cuidar el corazón, las articulaciones y todo, entonces va a ser con penicilina. ¿Listo? ¿Y cómo vamos a dar esa penicilina? Sencillo. ¿Listo? Tenemos para paciente adulto, vamos a tener penicilina B, 500 miligramos, vía oral, 2 a 3 veces al día durante 10 días, pero por supuesto que la amoxicilina oral también es una opción razonable. Y aquí en Colombia, aunque esta es la evidencia que encontramos, esta es en UpToDate, aquí en Colombia, ¿qué hacemos con la penicilina B? La utilizamos principalmente en la parte de anemia de células falciformes, ¿sí? Para prevenir. Entonces, ¿qué sería preferible? Pues amoxicilina, muy sencillo. Para los niños, penicilina V oral, ya recordando el detalle que les acabo de mencionar nuevamente, con la anemia de células falciformes, o amoxicilina 10 días. Y resulta que vamos a preferir la amoxicilina porque cuando viene en suspensión, pues es mucho más apetecible. ¿Listo? Pues por el sabor que es muy rico, y lo digo con historial de hecho. Debido, bueno, y finalmente, si hay un antecedente de fiebre reumática, es un paciente adulto, no pensemos la faringoamigdalitis solamente en niños. Si llega un paciente adulto con fiebre reumática, entonces le vamos a dar penicilina oral, o también le podemos dar amoxicilina oral, o también le podemos dar penicilina benzatínica intramuscular, dosis única. ¿Qué nos dicen los estudios? Nos dice que la penicilina benzatínica intramuscular es la mejor de todas, es la que tiene mayor eficiencia y capacidad de disminuir la cantidad de estreptococo grupo A en la faringe. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en muchas partes del mundo no hay, ¿sí? Y además que la penicilina benzatínica es mucho más costosa. Entonces, vamos a dar penicilina oral o amoxicilina, pero ¿cuál es el problema? Que este paciente necesita tener presente en su vida, en su filosofía de vida, la adherencia al tratamiento, ¿sí? Si el paciente la empieza y la termina solamente porque se le fueron los síntomas, este paciente va a tener una recaída fortísima y va a estar relacionada directamente con la fiebre reumática. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto tiempo? ¿Listo? Entonces, ahí hay un debate, ¿cierto? Entonces, había un ensayo aleatorizado que se hizo con 5 días, ¿cierto? Listo, bien. Pero había otro que dijo, no, deberíamos irnos un poquito más allá, deberíamos hacerlo entre 7 a 8 días. Los resultados fueron iguales, ¿sí? Bueno, pues fueron casi iguales, pero lo que no evaluaba este estudio era si a muchos años después iba a ser igual de efectivo que si hubiera tratado durante 5 que durante 10 días. Entonces, aquí usualmente podemos hacerlo durante 10 días, pero bueno, ya queda a la disposición pues de cada uno, y si están regidos, por ejemplo, a IEPI, ¿cierto? Que ahí nos dice un tratamiento con determinados días, o si prefieren UpToDate u otras guías internacionales, como ustedes lo quieran, la ITSA, la que sea, ¿listo? Entonces, tratamiento complementario, hombre, por supuesto, es que resulta que con el antibiótico solamente le estamos quitando la parte del estreptococo y sí, va a mejorar sus síntomas, pero de pronto es una persona que tiene un umbral del dolor bastante bajito, entonces el descanso, una ingesta adecuada de líquidos, siempre lo mencionamos, dieta blanda, hay acetaminofén, el que mejor considere, no hay mayor diferencia en esos pacientes que dicen, no, es que me está doliendo mucho, ¿listo? Entonces, espero que este pedacito haya quedado claro, ¿sí? Creo que lo hemos hecho de manera agradable, espero que así sea, espero que me estén entendiendo y espero que se estén quedando con las cosas, como dice una amiga, así grande para la vida, ¿listo? Entonces, ahorita vamos a pasar, ahorita al final hacemos un gran recuento, ¿sí? Pero entonces vamos a pasar aquí a la siguiente enfermedad. Vamos a hablar de la otitis, ¿listo? Entonces, los que se van a Sex Education, espero que se hayan reído, los que no, pues véanse Sex Education, ¿listo? Entonces, ¿qué es la otitis? La otitis media aguda, porque tenemos otitis externa y también otitis del oído interno. La otitis media aguda, media porque ya yo les mostré la parte de los conductos auditivos, externo, medio e interno, y aguda porque tenemos características inflamatorias. Se va a definir como un abultamiento moderado o severo de la membrana timpánica. ¿Listo? Eso es lo que nos han enseñado siempre cuando miramos con la otoscopia. Pero también puede ser un nuevo inicio de otorrea que no sea por una otitis externa, es decir, que haya una efusión en el oído medio que está acompañada de signos agudos de enfermedad y signos o síntomas de inflamación del oído medio. Eso es la otitis media aguda. ¿Qué tenemos en la epidemiología? Listo, esta es importante, ¿sí? Muy importante. Conforme uno avanza en la carrera, cada vez le presta más atención a la epidemiología, y esto les voy a decir cuáles son las razones de su importancia. Resulta que es una de las principales causas de visitas de cuidados agudos, o sea, cuando viene alguien a urgencias. Y es que es la razón más común para que un niño reciba antibióticos. La mayor cantidad de antibióticos que recibe un niño es por una otitis media aguda, y eso ya lo hace bastante importante, ¿sí? Además, es
más común en niños que en niñas, ¿listo? Esto ocurre en todas las edades, pero es mucho más frecuente entre los 6 y los primeros 24 meses, y después de eso empieza nuevamente a disminuir. Y la incidencia en los niños disminuyó después de ¿qué? De que se hizo universal la vacuna, la vacuna de la conjugada neumocócica, ¿cierto? De 7 valentes. Y esto, pues, es francamente importante. ¿Por qué? ¿Sí? Es muy importante porque la administración de esta vacuna hizo que cambiaran notablemente los patógenos que estaban asociados a la otitis media aguda. Y ahí es donde tenemos la Synflorix, y ahí es donde tenemos la Prevenar, y ahí es donde vamos a decir, que es Prevenar 13, que Synflorix es 9, entonces ahí ¿qué podemos hacer? Que, no, es que la Prevenar 13, ella va a tener, para la parte del serotipo 19A, sí, el 19A, que en Colombia vamos a necesitarlo, francamente, ¿listo? Entonces, básicamente, lo que quiere decir este punto número 3 es que la vacuna nos cambió necesariamente la incidencia de los patógenos que nos estaban afectando a la otitis media aguda. ¿Listo? Ahorita, factores de riesgo. Factores de riesgo, estar entre 6 a 12 meses de edad, sencillo, sí, lo acabamos de decir. ¿Qué otro factor de riesgo? El humo de tabaco y la contaminación del aire, porque estamos generando irritantes, y como veíamos, está directamente relacionado con la parte de la faringe, que se irrita fácilmente con la parte del humo de cigarrillo o del humo de segunda mano. ¿Qué otra razón tenemos para que la edad sea un factor de riesgo? La veíamos al inicio, que tenemos una tuba auditiva casi horizontal y muy cortica, es decir, que la comunicación entre el oído y la boca es muy estrecha. Básicamente usted puede abrir la boca y escuchar mejor. Ok, bueno, eso no, pero es para que se acuerden, ¿listo? Adicional a ello, entonces, ustedes saben que empezamos a crecer, ¿sí? Y la incidencia va a empezar a disminuir precisamente porque tenemos una tuba más larga y con una angulación mucho mayor. Y en la parte de los factores protectores tenemos solamente uno, y por eso no le puse una diapositiva extra. En los factores protectores tenemos la lactancia materna, ¿sí? Que es este dibujo que estamos encontrando aquí, que aparentemente no tenía ninguna relación con lo que estamos hablando acá, ¿listo? Patogénesis, ya lo habíamos dicho, aquí solamente vamos a hacer un resumen muy breve. La patogénesis es que esto es un proceso, ¿listo? Entonces, hay un antecedente que probablemente fue una infección viral o del tracto respiratorio superior, ¿listo? Posterior a ello tenemos un edema inflamatorio de la mucosa respiratoria, de la nariz, de la nasofaringe y de la trompa de Eustaquio. Entonces, ¿qué va a pasar con esa trompa de Eustaquio o auditiva para que no utilicemos epónimos? Va a haber una obstrucción y resulta que esa obstrucción, ¿dónde se va a dar? Porque siempre nos hablan de obstrucción, pero ¿dónde? Resulta que la trompa auditiva tiene una parte que es mucho más delgada, que es la zona que se llama el istmo. Esa es la zona más delgada de la trompa auditiva para que lo tengan presente de pronto para un examen. ¿Qué va a pasar después? Que va a haber una mala ventilación, se empiezan a acumular las secreciones producidas por la mucosa y esa acumulación de secreciones se va a convertir en un caldo de cultivo tanto para virus como bacterias del tracto respiratorio superior, que van a ingresar al oído medio por aspiración, reflujo o insuflación. Y ese crecimiento microbiano va a generar, en las secreciones del oído, va a generar posteriormente una otitis media aguda. ¿Listo? Como esto es puro texto y lo que vamos a querer para poder ubicarnos son imágenes, yo quiero ver la membrana abultada, yo quiero ver todo eso, entonces miremos aquí rápidamente este diagrama, que es muy fácil de entender, ¿cierto? Tenemos la parte del oído medio con la ventana timpánica y los 3 huesecillos, a martillo, yunque y estribo, tenemos la cóclea, canales semicirculares y nervios vestíbulos cocleares, ¿listo? ¿Qué va a pasar aquí? Resulta que este es un oído medio normal, feliz, es un oído feliz porque está seco. Este es un oído medio triste. ¿Por qué? Porque es que se llenó de líquido. Y este líquido es el que después me va a generar el abombamiento. ¿En qué consiste el abombamiento? Hagan de cuenta que esta flecha no está para acá, sino que está para acá, para la izquierda. Esta presión va a hacer que esta ventana timpánica, que es elástica, pero principalmente de una parte que es la parte inferior, que se llama la pars flácida y que es la parte más fácil de ver si es transluminiscente o no. ¿Por qué esta va a ser la pars flácida y no esta? Sencillo, pues porque en la parte superior es donde se está pegando la parte del mango del martillo. En la parte inferior no tenemos nada. Y por eso es que esta no solamente es la pars flácida, sino que es la parte más transluminiscente. Y apenas empieza esto a llenar, pues sencillo, esto va a empezar a presionar hacia acá. Y si esa infección es por un estreptococo del grupo A, ¡ay, hermano! Porque esto se nos puede romper, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son dije ahorita el estreptococo del grupo A, no. ¿Cuáles son los principales agentes que vamos a encontrar acá? 3. Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Antes, este era el más importante, Streptococcus pneumoniae. ¿Por qué ya no lo es? Sencillo, lo dijimos hace nada.
por la vacunación. ¿Listo? Entonces, ¿estamos claros hasta aquí? Por favor, asiente desde el otro lado del mundo. Ok. Microbiología. Entonces, patógenos bacterianos. Tenemos el Pneumonic, influenza no tipificable y Moraxella catarrhalis. ¿Listo? Sencillo. Tenemos allí el Pneumonic y ya hablamos de la importancia de la parte de la vacunación. Está en el 15 al 25% de los aislamientos bacterianos del líquido del oído medio en los niños pequeños con OMA. ¿Listo? Este Streptococcus pneumoniae va a ser usualmente el que nos va a generar las primeras infecciones por otitis media aguda. Pero también puede ser la Haemophilus influenza o catarrhalis. Pero ¿cuál va a ser como la importancia de que mencionemos el Pneumonic? Porque el Pneumonic se asocia a una mayor gravedad clínica, o sea que la otalgia, el dolor de oído, es infinitamente mayor con el Streptococcus pneumoniae que con estos. Pero vamos a ver que como en las cartas, ¿no? Que cada carta de algún personaje en los juegos tiene como sus poderes y sus beneficios. Este va a doler mucho, pero resulta que aunque este acá, por ejemplo, no va a doler tanto, pues va a ser un poquito más difícil de tratar, y este, aunque no va a doler tanto, pues va a estar asociado a otras cosas como la conjuntivitis, un lagrimeo breve. Entonces vamos a mirar que cada uno tiene sus especificidades. ¿Qué es lo importante de ese Streptococcus pneumoniae? Que resulta que la variabilidad a nivel mundial es diferente, ¿listo? Es muy distinta. Que la resistencia es más frecuente según el tipo de otitis media que esté presentando el paciente. ¿Cómo así que el tipo de otitis media? Así es que puede ser recurrente, ¿sí? O puede ser persistente, o puede estar expuesto constantemente a antibióticos y eso ya lo va a hacer, ya va a tener un factor de riesgo para generar resistencia, ¿listo? Que la resistencia es creciente, efectivamente, ¿sí? Es verdad, la resistencia cada vez es mucho mayor, pero a pesar de que esa resistencia es mayor, entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, teniendo en cuenta que cada vez hay más resistencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, sencillo, ¿sí? Vamos a seguir utilizando la parte de la penicilina, ¿sí? Vamos a mirar la parte de la MIC, porque la mayoría de los Streptococcus pneumoniae siguen siendo susceptibles si utilizamos puntos de corte que estén bastante elevados. Y por eso es que vamos a utilizar 90 miligramos kilogramo por día, pero bueno, ya lo vamos a ver, no lo tienen que anotar todavía ni escribir. Entonces, vamos a tener un Haemophilus influenza, ¿listo? Este es otro. Se aísla tanto en la bilateral como en la unilateral. Esta es la parte como un poquito cansona porque es la parte del listado, pero ya van a ver que es muy importante, ¿sí? Se asocia frecuentemente con conjuntivitis concurrente y síntomas más leves. Es decir, que este particularmente tiene el dato semiológico de oro que nosotros vamos a necesitar en urgencias. ¿Que tiene dolor de oído? Sí, efectivamente, pero ¿qué más tiene? Ah, tiene una conjuntivitis, ¿sí? Y además está lagrimeando mucho. Ah, bueno, entonces voy a pensar inmediatamente en una Haemophilus influenza, ¿listo? Puede estar incluso hasta en el 50% de los aislamientos, sí, bastante, sí, pero eso también depende de la situación socioeconómica de cada país, ¿listo? ¿Qué más les puedo decir? La infección por Haemophilus influenza también se asocia con otitis media más compleja, incluido un mayor riesgo de fracaso del tratamiento, ¿listo? Y eso va a ser importante. ¿Por qué va a ser importante? Porque resulta que la Haemophilus influenza cada vez más se aísla con beta-lactamasas, ¿listo? Beta-lactamasa, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues, hombre, que vamos a tener que utilizar alguito más. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar de más? Pues un clavulanato, por ejemplo, pero ya lo vamos a mirar. Tenemos la Moraxella catarrhalis y el estreptococo del grupo A, del que venimos hablando ahorita con la faringoamigdalitis. Moraxella, hasta el 15% de los casos, se aísla comúnmente en oído medio o muestras de otorrea en países donde los niños han sido inmunizados con la vacuna. Listo. Prácticamente todas las cepas tienen beta-lactamasa. Nuevamente, pensamos en el clavulanato, ¿sí? Tenemos otitis media aguda, donde la Moraxella catarrhalis puede ser menos grave que la otitis media por Streptococcus pneumoniae, ¿cierto? Listo, ok. Y tenemos el Streptococcus del grupo A, gas, que va a ser la que va a ocurrir en niños mayores y se asocia con mayor frecuencia a complicaciones locales, lo que estábamos viendo. Recuerdan las complicaciones supurativas y no supurativas y que entre esas se llama la otitis media, pero además esa otitis media puede llegar al punto tal en que me perfore ¿qué sería esta MT? La membrana timpánica, ¿listo? Y adicional a ello puede ser aún peor y se va a convertir en una mastoiditis, ¿listo? Entonces tenemos también patógenos virales, por supuesto, clásico. Tenemos también los virus, y ahí va a estar el sincitial respiratorio, picornavirus, enterovirus y enterovirus, no vamos a hablar hoy de esto. Coronavirus, por supuesto, SARS-CoV-2, olvidé poner nuevamente el meme de Cardi B, no recuerdo. Virus de la gripe o adenovirus, ¿listo? Estamos bien.
Si es un bebé pequeño, ¿sí? Si estamos hablando de un grupo particular de edad, tenemos todavía lo mismo. Estreptococcus neumonía, hemófilos influenza, va a ser lo clásico que vamos a encontrar en estos niños, a menos que estemos hablando de una sepsis neonatal. Y en este caso vamos a encontrar incluso un Staphylococcus aureus, ¿listo? Pero pues son casos mucho más extraños. Presentación clínica, pues le duele el oído, ¿cierto? Pero resulta que es un niño, es un bebé, no tenemos ni idea de qué es lo que nos quiere decir. Entonces se empiezan a llevar las manos a los oídos, se los empiezan a frotar, puede haber una hipoacusia. ¿Por qué? Porque resulta que la cantidad de líquido que se está acumulando empieza a presionar la membrana timpánica y esa membrana empieza a tener menor capacidad para moverse. Básicamente piensen que la membrana timpánica es una toalla que se está secando. ¿Sí? Una toalla que ustedes pusieron en el patio, que colgaron para que se seque y cada vez que pasa el viento, pues la toalla empieza a ondear y se seca más fácil. Pero si estamos teniendo una efusión de líquido espeso que se está acumulando allí, que es de características infecciosas, pues resulta que esa toalla va a ser más bien una almohada. ¿Y qué es más fácil de mover? ¿Qué es más fácil de hacer vibrar, una toalla o una almohada? Pues fácilmente pues va a ser la toalla. Cada vez que se empieza a engrosar esto más, pues generamos una hipoacusia. O que de pronto hay una falla en el drenaje del oído. Si hay una falla en la parte de la tuba auditiva, pues sencillamente vamos a tener una otitis media aguda facilito. La fiebre ocurre en 1 o 2 tercios de los niños, no en todos, aunque la temperatura mayor de 40 es realmente extraña, usualmente pues es menor, a menos que haya una bacteremia u otro foco de infección. El dolor de oído va a ser lo más común, ¿sí? Esa es la típica, eso es lo que me va a llevar a mí a pensar inmediatamente en una otitis media aguda, pero no siempre está presente, ¿listo? Ese no siempre está presente, pues bueno, es una minoría, pero solamente para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Ok. Evaluación otoscópica. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos ver en la evaluación otoscópica? Vamos a empezar a mirar cada uno de los cuadrantes y para poder decir que efectivamente está inflamado. De esa manera no se me va a pasar ninguno. Y ya sabemos que hay una parte que es una pars flácida, ¿sí? Y una parte que es una pars endurada, ¿sí? Que va a ser, evidentemente, aquí se ve cuál es la parte dura, ¿cierto? Aquí alcanzamos a ver lo que sería el mango del martillo y la cabeza del martillo. Y aquí empezamos a ver lo que sería la efusión que se está acumulando detrás del oído. Y no solamente estamos viendo eso, sino que además estamos viendo que esta membrana está abombada. Esto parece un botón que se está saliendo hacia acá, hacia este aviso, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo aquí. Pero adicional a ello, podemos ver en esta imagen que esta es la evolución de la otitis media aguda. Es decir, esta es una otitis que apenas está empezando y esa es una otitis que ya se ha tornado seguramente insoportable. Además, tenemos aquí una vascularización que nos empieza a demarcar que la inflamación es muchísimo más fuerte. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que ver. Si de pronto, yo sé, nos ha pasado a todos, nos pasa constantemente a todos. Vean, la bibliografía dice que usted tiene que examinar incluso el color de la opacidad de la membrana timpánica, ¿cierto? Que si es azul, estamos hablando de una efusión del oído medio no infecciosa. Entonces, estamos hablando de una otitis media con efusión, no una otitis media aguda. Pero que si el color de esa membrana timpánica es de características amarillosas o grises o verdosas, entonces sí estamos hablando de una cuestión infecciosa. Seamos sinceros, ni tú ni yo vamos a ser capaces de distinguir eso. Bueno, probablemente sí, pero no es lo usual. Entonces, simplemente vamos a hablar de una opacidad en la membrana timpánica. De eso es lo que vamos a estar hablando principalmente, y un abombamiento, por supuesto, de la misma, ¿ok? Eso es muy difícil. Ahorita en el chat yo les voy a poner el New England Journal en una asociación fingida con AMC, sacó unos tutoriales muy básicos donde muestran cómo tienes que examinar con varios videos la membrana timpánica. Entonces, AMC y New England Journal triunfando, ¿listo? Diagnóstico etiológico, ¿listo? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico etiológico para saber por cuál de los 3 organismos estamos teniendo esta otitis media aguda? Sencillo, la vamos a mirar con una timpanocentesis para el cultivo y otros estudios microbiológicos, ¿sí? Y esto lo hacemos para un diagnóstico etiológico, pero, ¿nosotros hacemos eso? ¿Alguna vez alguien ha visto una timpanocentesis? Por supuesto que no, no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque la terapia antimicrobiana se escoge de manera empírica. ¿Y cuándo sí vamos a hacer una timpanocentesis? Cuando necesitamos hacer un diagnóstico etiológico. ¿Y eso cuándo es? Cuando el niño parece tóxico o es un niño inmunocomprometido o los cursos previos de antibióticos que hemos estado usando en él no han dado efecto. Entonces, ahí sí vamos a hacer una timpanocentesis, ¿sí? Es la única razón. Pero además,
por supuesto, podemos tener un diagnóstico etiológico por clínica. ¿Y cuál es ese diagnóstico etiológico que podemos hacer por clínica? Les voy a dar 2 segundos para que lo piensen allá en sus casas, o si de pronto lo alcanzan a escribir, en 5, en 4, en 3, en 2, en 1, en 0.5. El único que podemos hacer por medio de clínica y no podemos estar totalmente seguros porque nos falta la Por microbiología. ahí dicen que... ¿Sí? ¿Cuál dicen? No alcanzo, Daniela García escribió algo, pero creo que lo escribió mal. Yo me atrevería a decir que con lo que escribió ahí habla de hemófilos, pero no Efectivamente, sé. muy bien, a Daniela García de la Universidad del Quindío, qué orgullo. Entonces, estamos hablando del síndrome otitis conjuntivitis. ¿Y cuál es el síndrome otitis conjuntivitis? Pues el que está causado por una hemófilos influenza. ¿Listo? Es el único diagnóstico etiológico que podemos hacer por clínica y aún así no podemos estar totalmente seguros. ¿Listo? Entonces, pasemos a la parte, pues no es la parte fuerte, es una parte también sencilla, es una parte que espero nos quede grabada con facilidad. El tratamiento lo vamos a dividir en 2, ¿listo? Vamos a dividir el tipo de paciente ante el cual nos estamos enfermando, ¿sí? Puede ser paciente tipo A o paciente tipo B. ¿Cuál va a ser en esta exposición el paciente tipo A? Va a ser el paciente que no haya tenido una terapia reciente con betalactámicos, ¿sí? Ya con eso estamos diciendo cuál es el tratamiento, que no tenga conjuntivitis purulenta, porque estamos hablando de hemófilos concomitante, y que no tenga un antecedente de horma recurrente. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Bueno, primero, terapia reciente con betalactámicos, estamos hablando de 30 días, ¿listo? ¿Y por qué se hace referencia en este paciente tipo A la horma recurrente? Sencillo, porque si ha sido recurrente, entonces ha sido tratado varias veces. Y si ha sido tratado varias veces, probablemente estamos mirando una resistencia. ¿Listo? Entonces, ¿con qué lo tratamos? Sencillo, amoxi. Amoxi con terapia es la terapia de primera línea con bajo riesgo de resistencia a amoxicilina, es decir, el paciente que no ha recibido betalactámicos en los últimos 30 días. La dosis es 90 miligramos por kilogramo, dividida en 2 dosis, máximo 3 gramos al día, si estamos hablando de un niño, ¿cierto? Y los niños menores de 10 años hasta 10 días. Aquellos mayores de 10 años, entre 5 a 7 días. ¿Listo? Yo les hablaba ahorita del estudio de la duración. Y el paciente tipo B, ¿sí? Paciente tipo B, tenemos una terapia reciente, que es el paciente que ha tenido en los últimos 30 días un tratamiento para otitis media aguda con betalactámicos, que además tiene conjuntivitis purulenta, o sea, concomitante, conjuntivitis purulenta, o sea, la de la Haemophilus influenza, o que tiene antecedente de una OMA recurrente que no está respondiendo a amoxicilina, ¿sí? Si no está respondiendo a amoxicilina, pues OME. Estamos pensando que probablemente hay una resistencia, ¿listo? O que de pronto está con conjuntivitis, entonces de pronto tienes un hemófilos. Y resulta que, como esos hemófilos están presentando con gran data resistencia a betalactámicos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Amoxiclav, ¿sí? Amoxicilina clavulanato como terapia de primera línea. Y la dosis es la misma, 90 miligramos por kilo de amoxi y hasta 6.4 miligramos por kilogramo por día si estamos en la parte del inhibidor, que es el clavulanato. Dividido también, 2 dosis, lo mismo que la anterior diapositiva, máximo hasta 3 gramos de amoxicilina en el día. ¿Listo? Niños menores de 2 años, bueno, durante 10 días, aquellos mayores de 2 años, durante 5 a 7 días, igualito. ¿Listo? Que de pronto tiene una otitis que ya se perforó, ¿sí? Ah, hermano, ¿qué hacemos con esa otitis que ya se perforó? Primero, antes de decirle qué vamos a hacer con la otitis que se perforó, si yo les estoy diciendo que esa otitis se perforó, quiere decir que la membrana timpánica, pues se rompió, ¿sí? ¿Y ustedes cómo ven eso? Pues en la otoscopia, muy sencillo. Si se perforó, ¿en qué organismo estoy pensando? ¿Sí? Les voy a dar también 5 segundos, yo no veo el chat, pero aquí el máster me dice, ¿listo? Recuerden, una otitis media aguda que se perforó, ¿listo? De pronto, ¿de qué estamos hablando allí? 5, 4, 3, 2, 1, estamos hablando de las complicaciones del gas, ¿listo? Entonces, una otitis media que se perforó, vamos a tener exactamente el mismo tratamiento, ¿listo? No vamos a cambiar el tratamiento de lo que estamos hablando aquí, pero ¿qué es lo que tenemos que ver? Que de pronto yo estoy viendo una efusión, ¿sí? Y la estoy confundiendo con una otorrea. Recordemos que la efusión es aquella que viene del oído medio, pero resulta que llegó ese niño y yo ya en la oreja nomás le veo que hay algo que le está saliendo desde lo más profundo de su ser. Yo no puedo decir inmediatamente, uy, se le perforó una otitis media. No, porque es probable que yo esté mirando allí una otitis
en la parte del canal auditivo externo. ¿Y cuál es el organismo que usualmente está en el canal auditivo externo cuando hay otitis? Pues estamos hablando de una pseudomona, y ahí vamos a hablar de una ciprofloxacina tópica para tratar la otitis externa, pero bueno, eso es tema de otra exposición. Espero de todo corazón que les haya quedado claro, y no siendo más, de parte de AMSE, les damos a todos muchísimas, muchísimas gracias por haber asistido. Muchísimas gracias, Checho, por tan excelente charla. Esperamos que la hayan disfrutado. Ahora vamos a pasar a nuestro espacio para preguntas, entonces voy a empezar a leer lo que nos escriben por el chat. Entonces, creo que la primera pregunta la hace Joan Fitzgerald. Él te pregunta acerca de las dosis de la Moxi. Él te pregunta que si son 3 dosis, es decir, cada 8 horas. Sí, tenemos 90 miligramos por kilogramo día, cada 8 durante 5 a 10 días. Listo. Te voy a leer entonces la siguiente pregunta. Esta la hace José David Calderón. Él te pregunta sobre la prueba del serotipo ASTO o ASLO, como la describe la literatura. También se puede tener en cuenta para diagnóstico directo de una posible paringoamigdalitis por estreptococo del grupo A. ¿Por qué Sí, solo lo mencionan para detectar de una infección previa por este ¿qué? agente etiológico? Lo que se llama, es que creo que es más bien como no entiendo muy bien. La voy a acabar de leer, ¿sí? Así que quieres te la vuelvo a leer desde el principio. Él te dice, mira, buenas noches, tengo una pregunta. Sobre la prueba del serotipo tipo ASTO o ASLO, como le describe la literatura, también se puede tener en cuenta para diagnóstico directo de una posible paringoamigdalitis por estreptococo del grupo A, porque solo lo mencionan para detectar de una infección previa por este agente etiológico, lo que se llama PANDAS, o también Corea desinfectans. Sería saber qué tan sensible es la prueba para diagnóstico en una infección aguda de este o es usado solamente para cuando se presentan problemas neurológicos. No sé si te quede más fácil de pronto leerla en el chat porque está un poco larga y compleja. Listo, listo, ya le doy una miradita. Y efectivamente la prueba de ascos pues, se utiliza principalmente cuando estamos hablando de las complicaciones, que son las complicaciones inmunomediadas. ¿Listo? Entonces la prueba de ascos efectivamente es muy sensible, pero desafortunadamente no es usual, porque por fortuna no tenemos tantas fallas en el tratamiento. Realmente tenemos un sobretratamiento, no tenemos un infratratamiento. No es usual que se nos pase una faringoamigdalitis bacteriana, ¿sí? Sin tratar, pero sí es usual que una faringoamigdalitis viral pase siendo tratada. Y ahí es donde vamos a encontrar las complicaciones inmunomediadas, desde la glomerulonefritis hasta el síndrome de Pandas, y efectivamente la prueba de ascos es muy efectiva en estos casos, pero no somos un país que se encargue pues, fuertemente de hacer este tipo de pruebas. Listo, Checho. Creo que por ahí no veo. Así ya. Hay otra pregunta. Esta la hace Sebastián Cabezas. Él pregunta: ¿se puede usar amoxicilina 90 miligramos kilo día en 2 dosis y no en 3? Esa es la recomendación en OMA. Bueno, como les decía, va a ser dependiente. Por ejemplo, aparece la YEPI, aparece las guías ITSA, pero bueno, déjame, de todos modos, yo le doy la revisadita en caso de que lo haya dicho mal. Y bueno, pues siendo así, me corregiré. Listo. Yo no veo más preguntas. Si de pronto alguien tiene otra pregunta, puede escribirla por el chat en este momento y ya se la responderemos. De todos modos, solo como para agregar allí Pues, un Checho, detallito, teniendo en cuenta de la dosis de 90 miligramos kilogramo, ¿sí? Es preferible utilizarlo cada 8 horas teniendo en cuenta la parte de la farmacocinética. No estaría pues como en posición en este momento porque no tengo el artículo en mano pues como de afirmar algo diferente, pero teniendo en cuenta la parte farmacocinética, a mi parecer sería preferible utilizarlo cada 8 horas y no cada 12. Claro, yo también voy a hacer un comentario sobre eso, que es, esa dosis se usa también a 90 para cubrir el estreptococo de resistencia intermedia, el cual ha estado en aumento pues en los últimos años. Entonces, pues esa es la dosis que usamos y por cuestiones farmacocinéticas deberíamos usarlos, ya que pues
la amoxicilina por su vida media tiene un mejor uso cuando se usa con esta dosificación. Si bien la otra dosificación también es válida para otro tipo de infecciones y en otros contextos. Muchas gracias, Juan Sebastián, por tu intervención. Creo que no veo más preguntas, solamente encuentro una recomendación, la hace Joan Fitzgerald. Él nos dice que debemos ser muy juiciosos con el uso de antibiótico y los tiempos por el riesgo de otitis fúngica. Entonces, no habiendo más preguntas, le doy las gracias a Checho por tan excelente charla, por habernos compartido su conocimiento esta noche. Agradezco profundamente de parte de ASEIMUC y desde AMSEM a todos los asistentes a esta charla.